Bienvenidos a un nuevo desafío aquí en Barra de Opinión, en esta ocasión con el diputado federal por el Partido Acción Nacional, Ricardo Villarreal García, secretario de la Comisión de Hacienda en San Lázaro. Diputado, bienvenido. Muchas gracias por tu presencia. Al contrario, gracias por la invitación. Hay un gran tema. Este primer paso que se da en la Cámara de Diputados con la oposición de tu grupo parlamentario, del Grupo del PAN, para homologar las cuotas que los patrones manifiestan del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, con lo que expresan a la hora de pagar impuestos, cuando el salario genera un impuesto sobre la renta, un famoso ISR. Parte del argumento que utilizó el PRI, el Verde, el PANAL para aprobar esto fue que pues, se rescata al Instituto Mexicano del Seguro Social en una parte, porque esto le significa recaudar cerca de 3,000 millones de pesos más. ¿Tú tienes otra perspectiva? Lo que pasa es que tenemos que partir de la base del momento crucial desde mi punto de vista en el que estamos viviendo en este país. Hoy partimos en la Cámara de Diputados desde un acuerdo entre todas las fuerzas políticas en el Pacto por México, que está buscando grandes transformaciones que el país largamente ha necesitado. Hemos visto en los últimos, en estos dos periodos legislativos que llevamos grandes reformas como la laboral, la reforma de contabilidad gubernamental, en fin, la de telecomunicaciones, la educativa. Y en ese mismo seno del Pacto por México hay un acuerdo que los temas fiscales como este es definitivamente se van a tocar el próximo periodo ordinario de sesiones en un marco de una reforma fiscal integral que tanto necesita este país. Y lo que no podemos hacer es violar la confianza entre las distintas fuerzas políticas. Si ya acordamos que es hasta el siguiente periodo, pues entonces respetemos los distintos acuerdos y vayamos por pasos. Hay demasiadas cosas que tenemos pendientes como para brincarnos este proceso. Al final del día lo que yo quiero que el auditorio entienda es que esta homologación entre cómo se cobran las cuotas del IMSS, al homologarlo con la ley de impuestos sobre la renta, estás eliminando excepciones en donde no se te cobraban estas cuotas, con lo cual al final del día es un aumento de impuestos. Pongo ejemplos. Si tú trabajador, por ejemplo, ahorras, como lo hacen en muchas empresas, en donde los trabajadores pueden ahorrar una parte de su sueldo y el patrón le da otra parte, ahí no pagabas esas cuotas obrero-patronales del IMSS, ahora las van a tener que pagar. Otro ejemplo, si tú convienes con tu patrón que te den más un fondo de ahorro para el retiro mayor al que la ley establece, tampoco pagabas, ahora pagarás. Si tu patrón te da, por ejemplo, apoyo para alimentación, para hospedaje, te da vales de despensa, todo eso no contaba en el cobro de la cuota obrero patronal del IMSS, ahora sí va a contar. Si, por ejemplo, recibes el PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades, tampoco ibas a pagar y ahora sí pagarás. Entonces, si tú vas sumándole, a lo mejor el trabajador, para ser un poco más específico, gana 4,000 pesos al mes, más los vales de despensa que recibe, más un fondo de ahorro adicional, más el PTU, gana 5,500, bueno, entonces la base gravable ya no van a ser 4,000, sino van a ser 5,500. Es un aumento de impuestos, punto. Diputado, sin ahogarnos en los detalles de la técnica parlamentaria, ¿no? El asunto de las comisiones, los secretarios, las convocatorias, ¿cuál es el argumento que utilizaron quienes lo aprobaron en el Pleno para decir no es un tema necesariamente fiscal, sino es un tema de evasión? Porque eso es, me parece que ahí construyeron el discurso, que decían, muchos están evadiéndole el pago de cuotas al IMSS, y eso no se le puede hacer a una institución tan noble como el IMSS. Fíjate que es una manera bastante perversa de decir las cosas, porque al final del día no era una evasión. La ley te autorizaba a que sobre ciertos temas para fomentar, por ejemplo, el ahorro o para fomentar ciertos apoyos hacia los trabajadores, la ley te permitía que no se te grabara ciertos ingresos. Y estaba perfectamente establecido en la ley. Había 6 supuestos establecidos en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde no se te grababa. Entonces no es una evasión. Evadir es cuando simulas una actividad para evadir el pago de los impuestos. Aquí no estás simulando, aquí te estás apegando a lo que decía la norma. Lo que están haciendo es subir los impuestos. Tú lo dices, son 3,000 millones de pesos que no salen de la nada, salen de la bolsa de los empresarios que se la juegan por este país, y peor aún, salen de los trabajadores. Y ahí es en donde creo yo que no podemos a la ligera hacer una alza de impuestos sin ni siquiera discutirlo. Ahora, y ese es el tema, si me permites, de fondo. Ni siquiera lo discutimos porque no hubo en la comisión en donde yo participo una sesión de comisión como lo hay en cualquier otra iniciativa, en donde se pudiera discutir, ver los pros y los contras e inclusive ver los efectos presupuestarios
de esta reforma. Y no quiero verme muy técnico, pero al final del día todas las reformas de carácter fiscal tienen efectos en el presupuesto. Se recauda más o se recauda menos. Aquí le estás dando 3,000 millones de pesos supuestamente al IMSS, vamos a ver si así se generan, como dicen los estudios, pero al darle 3,000 millones de pesos más al IMSS, ahorras impuesto sobre la renta. Es decir, el empresario al pagar el IMSS, eso no va a ser grabado en el impuesto sobre la renta, y va a haber un boquete de por lo menos 1,000 millones de pesos que calculamos al presupuesto de egresos de la Federación. Eso tampoco se tomó en cuenta. Lo que dice la ley es que tú primero tienes que hacer un estudio de cuánto le cuesta al erario público una modificación fiscal y ver de dónde lo vas a tapar. Entonces lo que hicieron fue totalmente ilegal porque legislaron al vapor, y temas tan importantes como estos no podemos legislarlos al vapor. Ilegal, nada más entre paréntesis, pero avalada a la hora que se vota en el Pleno, digamos, es decir, sale de la Cámara de Diputados con un sello de legitimidad, en el sentido Es de correcto, que se cumplió mira, una forma. La Corte establece que el Pleno de la Cámara de Diputados convalida las omisiones que llevaran a cabo los diputados en las Que comisiones. es donde tú señalas que Sí, hubo una omisión grave. Pero te voy a decir algo, es muy grave lo que está pasando, porque al final del día tú no puedes de una manera dolosa, es decir, sabiendo que estás violando la ley, violarla, porque cuando yo tomé protesta, igual que los diputados del PRI, del Verde Ecologista, protestamos guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todas las leyes que de ahí emanan, y no podemos, sabiendo que lo estamos haciendo, violando la ley. Y sobre todo, mira, vuelvo al tema del Pacto por México. El Pacto por México es como un matrimonio. Parte de la base de la confianza que tenemos entre los distintos actores políticos. Si violamos la confianza, si atropellamos nuestros derechos, pues por supuesto que se va a poner en riesgo este pacto. Y la verdad es que yo como mexicano creo en el Pacto por México porque creo que es la única manera de transformar este país, de sacarlo hacia adelante, y no podemos ponerlo en riesgo por temas como estos. Para cerrar, diputado, en menos de un minuto, digamos, una posición o una propuesta es sí hablar del Instituto Mexicano y de 3,000 millones o más, pero dentro de un paquete de reforma fiscal o hacendaria, pues, Así es. integral. El acuerdo es ese, que vayamos a una reforma fiscal integral, que busquemos la manera de cambiar nuestro régimen fiscal, porque definitivamente tiene grandes deficiencias en muchos temas, pero que lo hagamos de una manera ordenada, de una manera integral, y lo mismo en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Condicionada a la reforma política o a una reforma electoral? Es que es parte de un proceso. Primero viene en este Pacto por México la reforma político-electoral y luego vendrá seguramente la reforma energética y finalmente la fiscal. Pero es todo parte de un proceso y nosotros estamos respetando plenamente y a cabalidad los acuerdos que se toman en el Pacto por México, porque, insisto, son buenos para el país. Gracias, diputado. Qué gusto. Gracias, Ricardo. Hasta luego. Hasta luego. Gusto hablarte. Y por supuesto, gracias a usted, como siempre, por su confianza. Hasta la próxima.